Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy de este lunes. Vamos directamente con los titulares y las noticias más importantes del día. Nueva noche de bombardeos en Gaza, donde las comunicaciones vuelven a quedar cortadas y la ayuda humanitaria no llega debido al bloqueo israelí. Blinken intenta apaciguar la indignación de Turquía por los bombardeos israelíes de Gaza en una visita que le llevó a Ankara, Cisjordania y Bagdad. Los incidentes antisemitas en Europa aumentan con la escalada de violencia en Oriente Próximo. Austria empieza a buscar y aplicar medidas de prevención. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha negado que la guerra con Rusia haya llegado a un estancamiento. Trump supera a Biden en las encuestas a las presidenciales en 5 de los 6 estados clave. Nueva e intensa serie de explosiones en Gaza. El domingo por la noche se registraron en la franja los ataques aéreos más intensos desde que comenzara la guerra. Las comunicaciones, incluido Internet, volvieron a quedar cortadas. El norte sigue siendo el escenario principal de los combates terrestres. El ejército israelí, que ya anunció haber rodeado por completo la ciudad de Gaza, informa ahora de haber dividido la franja en dos. El cerco de hoy a la ciudad de Gaza es un paso muy significativo en la creación de presión para desmantelar Hamás. Hamás entiende las implicaciones de la división entre el norte y el sur de la franja. En el sur, por cierto, y acerca de su pregunta sobre la ayuda humanitaria, existe una zona más segura por donde entrarán el agua, los alimentos y las medicinas. El combustible no entrará. El penoso día a día de los gazatíes, mientras tanto, no varía. El domingo, nuevos ataques aéreos israelíes acababan con la vida de al menos 53 personas en 2 campos de refugiados. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, cifra en 9.700 las personas que han muerto en la franja desde el pasado 7 de octubre. La ayuda humanitaria sigue llegando a través de Egipto y desde numerosos países, pero lo hace muy lentamente, lejos de la actual demanda de alimentos, agua y combustible. La mayor parte de lo que se envía queda retenido en la frontera, debido al bloqueo israelí. Desde Jordania, el rey Abdalá II anunciaba cómo las fuerzas aéreas de este país habrían lanzado desde el aire ayuda médica y farmacéutica urgente al hospital de campaña jordano ubicado en la franja. Todo ello prácticamente un mes después de que estallara el conflicto a raíz del ataque de Hamás. En Jerusalén, las familias de los 242 rehenes de los yihadistas llevan escrupulosamente bien esa angustiosa cuenta. Blinken intenta apaciguar la indignación de Turquía por los bombardeos israelíes de Gaza. En una visita a Ankara, el secretario de Estado estadounidense se encontró con que el presidente Recep Tayyip Erdogan se había ido hacia una remota región del noreste de Turquía en lo que se interpreta como un público desaire. Durante el fin de semana, Blinken se reunió con otros líderes, incluido el presidente palestino Mahmoud Abbas, en Cisjordania. También escuchó peticiones de una pausa humanitaria durante una visita no anunciada a Irak del primer ministro del país, Mohammed Shia al-Sudani. La llegada de Blinken provocó indignadas protestas de miles de personas en el centro de Bagdad. Lo esencial se mantiene. Estados Unidos rechaza las peticiones palestinas y de otros líderes árabes para presionar a Israel para que establezca un alto el fuego en Gaza. Más tarde, al-Sudani comentó las peticiones de una pausa en los bombardeos con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Teherán. Irán ha acusado reiteradamente a Estados Unidos de apoyar lo que califican de crímenes de guerra israelíes contra los palestinos. El ejército de Israel ha anunciado que Ahed Tamimi, icono mundial de la causa palestina, había sido detenida. La activista fue apresada en la ciudad de Nabi Saleh durante una redada en el norte del territorio ocupado de Cisjordania. Una operación destinada a detener a individuos sospechosos de estar implicados en actividades terroristas y de incitación al odio, según un portavoz del ejército israelí. Ahed Tamimi se hizo famosa al ser grabada mordiendo a un soldado israelí para impedir que detuviera a su hermano pequeño, que había sido inmovilizado en el suelo. Un joven palestino de 16 años ha fallecido tras llevar a cabo un ataque con arma blanca en Jerusalén Este. Armado con un cuchillo, el asaltante hirió de gravedad a una agente de la Policía de Fronteras en un puesto de control en uno de los accesos a la Ciudad Vieja. Un segundo agente también resultó herido en el ataque. Ambos fueron trasladados al Hospital Hadassah de Jerusalén. El atacante falleció víctima de los disparos de otros policías. Las fuerzas de seguridad de Israel han informado del arresto de un sospechoso cuya conexión con el autor de los hechos y con el ataque se investiga.
En varios países europeos, el número de ataques antisemitas se ha triplicado desde la escalada en Oriente Próximo. En Viena, un presunto grupo de austriacos arrancó la bandera de Israel del templo de la ciudad. También hay informes de ataques directos a personas judías. Hay alumnos judíos, por ejemplo, que son acosados, a los que se culpa del conflicto de Oriente Próximo, a los que se intimida con un trasfondo antisemita. Tenemos algunos daños a la propiedad, como la rotura del escaparate de una carnicería judía y la huida del culpable gritando en árabe, o incluso daños a la propiedad en los que se arrancó deliberadamente la bandera israelí y no la austriaca. Por supuesto, eso tiene un efecto simbólico, eso duele, eso por supuesto siempre inquieta a la comunidad judía en su conjunto. Tras el estallido de violencia en Israel, los incidentes antisemitas en Austria aumentaron un 300% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Alemania se registró un aumento de 240% más de incidentes y un 320% en el Reino Unido. Al igual que otros países de la UE, Austria está estacionando más fuerzas de seguridad fuera de las instituciones judías. Además, el Ministerio del Interior pide permiso para vigilar aplicaciones de mensajería como WhatsApp, con el fin de prevenir posibles ataques terroristas, afirmando que en este campo la policía austríaca es la que menos acceso tiene en la Unión Europea. Por su parte, la organización Solidaridad Palestina Austria declaró a Euronews que no considera antisemitas los actos contra los símbolos del Estado israelí, al tiempo que añadió que hay que proteger a la comunidad judía. Ocho personas han resultado heridas tras un ataque ruso con al menos 4 misiles y una docena de drones en la ciudad de Odesa este domingo. El ataque nocturno provocó daños en varios edificios, entre ellos un museo de arte histórico de más de 124 años de antigüedad. Según Kiev, los drones también impactaron contra almacenes, equipos especiales de descarga y vehículos que transportaban cereales. El viernes, otro ataque ruso mató a 20 soldados durante una ceremonia de entrega de medallas en la ciudad de Zaporilla. Ucrania ha iniciado una investigación penal sobre el suceso que, según su presidente Zelensky, podría haberse evitado. Lo principal es establecer toda la verdad sobre lo ocurrido y evitar que vuelva a ocurrir. Todo soldado en la zona de combate, en el área de reconocimiento aéreo y fuego enemigo, sabe cómo comportarse al aire libre y cómo velar por su seguridad. Ahora la investigación debe dar a las familias de los soldados fallecidos y al público respuestas honestas sobre cómo ocurrió la tragedia y quién dio las órdenes incorrectas. En Bakhmut, Rusia dijo haber destruido equipo militar y puestos de mando camuflados de las fuerzas ucranianas, mientras misiles de crucero ucranianos dañaron un buque de guerra atracado en la península de Crimea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, niega que la guerra con Rusia haya llegado a un punto muerto. Las declaraciones llegan después de que su propio jefe militar asegurara que la guerra había llegado a un estancamiento. Zelensky, a quien se le ha visto recientemente visitando tropas de primera línea, supuestamente habría reprendido al general en cuestión, acusándole de facilitar el trabajo del agresor. Ucrania está sufriendo cada vez más ataques con drones por parte de Rusia y se cree que Moscú está intensificando los ataques a medida que se acerca el invierno para intentar dañar la infraestructura energética de Ucrania. En su discurso nocturno, Zelensky pidió más financiación de guerra por parte de Estados Unidos, advirtiendo de que una victoria rusa significaría la guerra para los soldados estadounidenses en los países de la OTAN. Mientras tanto, Rusia sigue atacando a la ciudad estratégica de Avdiivka pese al creciente número de víctimas. Según las estimaciones de Ucrania y de Estados Unidos, más de 300.000 soldados rusos han resultado heridos o han muerto desde el comienzo de la guerra. Este verano, el inicio de la contraofensiva ucraniana generó muchas esperanzas sobre su eficacia. El ejército ucraniano ya había reconquistado rápidamente los territorios perdidos al comienzo de la guerra. Sin embargo, la línea del frente apenas se ha movido desde junio. El ejército ucraniano habría recuperado unos 400 kilómetros cuadrados, menos que la superficie de la ciudad de Londres. Mientras Ucrania se preparaba para estar lista para contraatacar, Rusia construía sólidas fortificaciones que desde entonces han demostrado su eficacia. Ucrania sigue a la espera de los aviones de combate prometidos por sus aliados. La relativa falta de éxito se debe principalmente al hecho de que Ucrania no puede golpear en la profundidad estratégica de Rusia.
Estos aviones de combate no estarán operativos hasta la primavera del año que viene. Y una vez más, cuando digo que no podemos golpear en la profundidad del territorio ruso, es simplemente un límite y una restricción que fue impuesto por Occidente al comienzo del conflicto, que dejó claro que el conflicto no debe extenderse sobre territorio ruso. Las fuerzas ucranianas tendrán que pasar el invierno con más o menos las armas que tienen actualmente y vigilar una posible nueva ofensiva por parte de Rusia. Creo que Rusia hará lo que hizo el año pasado e intentará atacar ciudades ucranianas, infraestructuras y centrales nucleares para cortar la electricidad. Lo que Rusia espera hacer es agotar la voluntad de los ucranianos, pero también agotar sus defensas aéreas, para que Ucrania tenga que elegir entre defender su línea del frente o defender sus ciudades. Ucrania espera ansiosamente que Estados Unidos renueve su ayuda financiera. Si el Congreso estadounidense decide retirar o reducir su apoyo, Europa difícilmente podría reemplazarlo. Recientemente, Polonia y Eslovaquia anunciaron el cese parcial o total de su ayuda militar a Ucrania. El europeísta Partido de Acción y Solidaridad, la formación de la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, asegura haber ganado las elecciones locales de este país, según los primeros resultados. Con respecto a la capital, Chisinau, y según datos preliminares, el vigente alcalde, el socialdemócrata Ion Sevan, habría sido reelegido en primera vuelta. Tenemos esperanzas en estas elecciones para mantener el camino europeo. Que Dios nos ayude. Esperamos vivir mejor. Algunos vivimos bien, otros no. Los comicios han quedado marcados en buena medida por la prohibición del primer ministro, Dorin Recean, de los candidatos del partido prorruso Chans, por motivos de seguridad nacional. Después de que la Agencia Nacional de Inteligencia Moldava publicara un informe en el que denunciaba que Rusia intentaba influir en el proceso electoral. 2,5 millones de personas fueron llamados a elegir cerca de 9.000 alcaldes y 11.000 concejales. Y de fondo, una cuestión importante, la adhesión a la Unión Europea. Trump supera a Biden en las encuestas en 5 de los 6 estados clave. El presidente estadounidense Joe Biden afronta un duro desafío en su carrera por la reelección en 2024. El 76% de los estadounidenses cree que el país va en la dirección equivocada y considera a los republicanos 10 puntos más fiables que a los demócratas. Las encuestas realizadas para The New York Times indican que el actual presidente está por detrás entre 3 y 10 puntos en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania, y solo ligeramente por delante en Wisconsin. Más de 500 inmigrantes han llegado a la isla de Lampedusa tras ser rescatados por la Guardia Costera italiana. Se cree que partieron de Zuara, en Libia, y a bordo se encontraban 5 mujeres y 6 niños. El barco pesquero en el que viajaban, de unos 25 metros de eslora, se vio afectado por el mal tiempo y los fuertes vientos durante el viaje, y las autoridades han hallado un cadáver que estaba atado a un neumático que se había utilizado como salvavidas. La isla de Lampedusa se ha visto desbordada por la crisis migratoria. En septiembre recibió a más de 7.000 inmigrantes en apenas 2 días. Los habitantes de las montañas del noroeste de Nepal incineraron los cuerpos de algunos de los fallecidos en el terremoto registrado el viernes por la noche. El seismo, de magnitud 5,6 grados en la escala de Richter, sacudió una remota zona del país, causando la muerte de al menos 157 personas. Las endebles viviendas, gran parte de ellas construidas apilando troncos, o resultaron gravemente dañadas por el repentino temblor de tierra. Miles de personas se han visto obligadas a pasar las noches a la intemperie en medio del frío. Rumanía registra la tasa de natalidad más baja de los últimos 143 años. Las cifras del último censo, realizado en 2021, muestran que la población del país europeo alcanzó los 19 millones de personas. En 2023 solo nacieron 73.000 niños en el primer semestre, por los 171.000 que lo hicieron durante el mismo periodo del año anterior. Los expertos consideran que tanto la emigración como la falta de ayudas financieras y sociales para las familias jóvenes son algunas de las causas de este drástico descenso.
Queremos saber por qué rechazan los dosieres. ¿Hay sospechas de comunitarismo? ¿Es un problema de nivel educativo? ¿Es un problema religioso o de radicalismo? Queremos conocer las cifras para estudiarlas juntos. Eran las palabras de Jalil, portavoz del grupo militante Non Es Collectif, que aboga por la instrucción a domicilio. Reacciona indignado a la ley francesa de agosto de 2021 que restringe el aprendizaje en modalidad no escolarizada. En febrero de 2020, el presidente Emmanuel Macron presentaba un proyecto de ley que limitaba la instrucción a domicilio con el objetivo de fortalecer el laicismo y consolidar los principios republicanos. La ley restringe la instrucción en el hogar a limitados casos particulares por motivos de salud. Cada año en Francia unos 60.000 niños reciben instrucción a domicilio, pero este año muchos padres se han encontrado con una nueva legislación que la restringe y requiere una autorización. Ahora es un sistema de autorización. El problema es que hay diferentes casos. Está el estado de salud del niño, las actividades deportivas o artísticas, o si se trata de una familia nómada. Y está el último apartado, que jurídicamente es bastante vago, pues concierne la situación propia del niño, la que motiva el proyecto educativo. Cientos de familias ven que rechazan su solicitud de instrucción a domicilio y se sienten por ello estigmatizadas por el Gobierno, que considera la no escolarización como una posible fuente de radicalización y comunitarismo. Nos comprometemos a respetar los principios de la República y lamentamos que no sea recíproco por parte de las personas que redactaron y votaron esta ley. El principio de la República, validado por el derecho internacional, es respetar el interés superior del niño y tener en cuenta su voluntad. Jalil no quiere enviar a su hija a la escuela, aunque su petición de instrucción a domicilio ha sido rechazada. 42 familias participaron en un acto de desobediencia civil convocada por la asociación Enfants Libres. Significa que rechazamos una ley y nos oponemos a la aplicación de esta ley que consideramos injusta, con el fin de que esto cambie. Reivindicamos volver al sistema declarativo. La Asociación Liberté Educación ha llevado esta cuestión ante las Naciones Unidas. En respuesta, la ONU ha instado a Francia a respetar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los padres tienen la libertad de elegir cómo educar a sus hijos. Novak Djokovic, número 1 en el mundo del tenis, se adjudicó este domingo su 7º título del Masters de París con una victoria por 6-4 y 6-3 sobre Grigor Dimitrov en la final. Djokovic, que había llegado a 3 sets en sus 3 partidos anteriores, tuvo el control total desde el principio, mientras que Dimitrov tuvo un comienzo tímido, dejando que su rival dictara el juego y nunca encontró su ritmo. Djokovic fue intocable con su saque y no tuvo ni un solo punto de ruptura para conquistar su título número 40 de Masters 1000. Y van 17. Max Verstappen volvió a demostrar una vez más, esta vez en Sao Paulo, por qué es el campeón del mundo de la Fórmula 1, con su 17ª victoria de la temporada. Tras un comienzo ciertamente accidentado, que obligó incluso a sacar bandera roja, el neerlandés se hacía con el control de una carrera que brevemente quiso disputarle Lando Norris, sin éxito. La emoción estuvo un poco más atrás, donde Fernando Alonso y Checo Pérez lucharon hasta el final por la tercera posición, que fue a parar al español. Alonso consigue su 8º podio de la temporada. Próxima parada, Las Vegas. Hasta aquí el informativo. Como saben, estamos de mudanza de la ciudad francesa de Lyon a la capital de España, Madrid. Y es por eso que varía nuestra producción y nuestra presentación de estos días. Lo importante es no dejarles sin su resumen de noticias de cada día. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.